Mi nombre es Cristian Fabián Cifuentes Gómez, estudiante de filosofía, y hoy el podcast en el cual se abordará será el método dialéctico de Sócrates y Platón. Hay que partir diciendo de que Sócrates y Platón son pensadores, filósofos del mundo griego, de la filosofía griega, y son los dos grandes representantes o al cual grandes pensadores van a recurrir. Iniciemos hablando de Sócrates. ¿Quién fue Sócrates? Sócrates es el gran representante de la filosofía griega y Sócrates utilizó el método de la mayéutica. La palabra mayéutica hace referencia a dar a luz, el parto. Y esto es lo que Sócrates utilizó. Quería que sus alumnos, que sus estudiantes, por medio de preguntas o por medio del diálogo, dieran a luz o dieran parto a las ideas, que su cerebro fuera no estático, sino fuera en continuo dinamismo. Por eso el método que utilizaba Sócrates era la mayéutica, y esta mayéutica era por medio de preguntas. El maestro hacía preguntas al alumno, el alumno respondía, pero venía otra pregunta encima, es decir, eran muchísimas preguntas, era infinidad de preguntas, hasta llegar casi a una conclusión, casi a la conclusión de que el alumno se daba cuenta que el conocimiento estaba dentro de él. Este fue el método utilizado por Sócrates, que fue de gran estima entre sus alumnos, entre sus estudiantes y entre la escuela que él manejó. Sócrates utilizó el método de la mayéutica. Un ejemplo, preguntaba, ¿cómo cree que empezó a existir el mundo? El alumno podía decir, el mundo empezó a existir a partir de una explosión. Sócrates podría preguntar, bueno, ¿y qué produjo esta explosión? Podría decir el alumno, ¿no? Por medio de gases y de sustancias químicas. Bueno, podía preguntar Sócrates, ¿qué gases, qué sustancias químicas? Y así una serie interminable de preguntas, no con el fin de corchar como comúnmente se dice, sino con el fin de sacarle el conocimiento al alumno. Después de estas preguntas, o una de dos, el alumno se da cuenta que estaba en el error con lo que estaba afirmando, o también el alumno empezaba a conocer un poco más por medio de las preguntas. Platón fue discípulo de Sócrates y sin duda Platón empezó a utilizar este método de la mayéutica en su escuela filosófica. Sin embargo, no hay que negar que la perfeccionó y empezó desde la dialéctica. Esto, ¿qué quería Platón? Platón ya quería era por medio de ideas, de conceptos, que el ser humano o que la mente del ser humano llegara al mundo de las ideas, es decir, al conocimiento. Una de las cosas que quería era utilizar netamente la razón para llegar a este conocimiento. De modo que ya no sería como tal pregunta-respuesta, hablando estrictamente, sino ya sería una manera más de formar un buen diálogo, una buena argumentación entre sus maestros y discípulos. Así, utilizando netamente la razón, no lo sensible, sino solamente la razón, y llegando de su mente, podrían llegar hasta el conocimiento. Esto fue la gran propuesta que hizo Platón. No basarse en ideas de lo sensitivo, de lo que se veía, sino irse hasta el mundo de las ideas. Tanto Sócrates como Platón presentaron una manera distinta de argumentar. Por un lado, la mayéutica de Sócrates, pregunta-respuesta y así darnos cuenta del error. Y por otro lado, Platón, recurrir solamente a la razón, aquello que nos ayudaba a llegar al mundo de las ideas, es decir, al mundo del conocimiento.
Lo que pasase de ahí ya sería netamente campo de los sofistas, es decir, discursos que no llevarían a ningún lado. Muchas gracias por haber compartido este podcast de estos 5 minutos. Espero encontrarnos en una próxima ocasión.